Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, para nosotros es grato el poder llegar ante ustedes y que ustedes tengan a bien el recibir, el oír y compartir este mensaje. Hemos venido compartiendo con ustedes este tiempo de devocional y estamos tratando un tema que hemos titulado a esta serie Anhelo por la casa de Dios. Basándonos en el Salmo 84, seguimos avanzando entonces en este tema y hoy vamos a hablar con una interrogación o hacer una pregunta. ¿Por qué el anhelo por la casa de Dios? ¿Cuál es el motivo fundamental para poder estar anhelando el estar en la casa de Dios? Nosotros hemos estado hablando y compartiendo con ustedes sobre el Salmo 84. Ya algunos de los que nos han estado escuchando se han dado cuenta de lo que hemos tratado de analizar y profundizar un poco sobre este Salmo 84. Allí vamos a mirar que el salmista no solo está hablando de lo hermoso y beneficioso que es para nosotros estar en la presencia del Señor a través de nuestro tiempo o de nuestro encuentro con el Señor, que debe ser continuamente, sino que Él habla de la gran fiesta a celebrarse o hacer celebración que debe ser para nosotros agradable. Esto es en el culto, en el templo del Señor, al hacer honor a lo bueno que es esto, el estar en el templo del Señor. Él hace honor a lo bueno que es estar en el templo de Dios. Cuando Él inicia esta expresión allá en el versículo 1 del capítulo 84 del libro de los Salmos. Cuán amables son tus moradas. Está haciendo referencia no al cielo, sino al templo. Si tú analizas los versos 2 y verso 4 del mismo Salmo 84. Y si leemos estas expresiones, vamos a mirar que el salmista está siendo directo al hablar de la casa de Dios, hablar del templo del Señor. Ahora, ya explicábamos en días anteriores que ellos estaban escribiendo o habían escrito este salmo en el tiempo del tabernáculo, porque hablan de los atrios. Y era una de las partes del tabernáculo, que les dije que en otra oportunidad estaríamos hablando, cuando estuviéramos hablando de los elementos o de las partes del tabernáculo. Pero no está diciendo que el salmista está dentro de la casa, materialmente hablando, como un edificio. Pues recuerda que el anhelo de David, cuando hablamos de eso, era construir casa a Dios, pero Dios no se lo permitió y le dijo que quien construiría el templo sería Salomón. Les dije que había unos protagonistas en cuanto a la construcción de la casa de Dios. Cuando se construye el tabernáculo, el protagonista mismo fue Dios, y allí también estuvo Moisés. Luego en el templo decíamos que no solamente estaba en el deseo o en el corazón de David el construir casa al Señor, sino que también estaba en el deseo, en el corazón de Dios, cuando le dijo a Moisés que erigiera un santuario para él habitar con su pueblo. O sea, está en el corazón de Dios e imparte este deseo en el corazón de David. Y David tiene el anhelo, el deseo de construir casa a Dios. Entonces encontramos allí en el templo otro protagonista, Dios mismo nuevamente y David. Y que en la construcción en sí del templo es dado a
Salomón, porque así Dios lo quiso. Entonces, haciendo referencia a esto, ellos están hablando como en fe, tratando de ver el templo de Dios de una manera gloriosa, como dicen allí los que hacen referencia a este texto en sí, el Salmo 84, que son los hijos de Coré. Ya hablamos de eso. Ellos están en fe hablando. Estar en ese lugar para ellos era una bendición. El ministrar era una bendición. Pero están hablando en el estar en la presencia de Dios, en una casa, como dijo David, que esa casa debe ser esplendorosa, grandiosa. Voy a usar el término espectacular, fabulosa, algo sobresaliente, majestuoso. Pongámosle el término allí, pero la Biblia habla de algo de suma importancia, que es lo que debemos tener referencia a nosotros en cuanto a eso, en cuanto al deseo de David. Entonces, los hijos de Coré, el autor del Salmo 84 está haciendo referencia es al templo, a la casa de Dios y a la presencia del Señor. Entonces, miremos los primeros versículos del Salmo 84. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero hoy vamos a volverlo a leer. Gloria al nombre de Jesús. Salmo 84, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora el salmista lo que trata de decir es que nada se puede comparar con el templo o con la casa de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esto indica que es bueno estar o permanecer o ir a la casa de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 25, habla a la iglesia contemporánea y a la iglesia en ese entonces, de ese tiempo del autor de los Hebreos, de el no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, fíjate que en días pasados hablábamos de los beneficios de estar en la casa de Dios. Ahora aquí está hablando el autor de los Hebreos del congregarse, de ir al lugar de congregación, el lugar donde se hace el culto, la celebración, la fiesta a nuestro Dios. Y el versículo dice de esta forma: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Salmo 133 también habla del congregarse y el beneficio que trae el congregarse, y es porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el salmista también expresa a través del Salmo 122, verso 1, cuando expresa la alegría y el gozo que le da cuando lo invitan a ir a la casa de Dios, cuando hay una invitación para ir a congregarse. Y el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermoso eso. Eso es espectacular. Gloria al nombre de Jesús. La recomendación para el creyente en este tiempo de no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque el salmista lo dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, ¿por qué el anhelo por la casa de Dios? Porque eso me trae beneficio, me trae
llenura, me trae bendición. El autor de los Hebreos habla con una seguridad y expresa esto de no dejar de congregarse porque estaba pasando una situación en ese tiempo los creyentes. Y era que los creyentes estaban siendo perseguidos. Estaban viviendo una circunstancia muy difícil. Había persecución para los cristianos en ese entonces. Y no solamente había persecución, sino que había mucha oposición. Y entonces el autor de los Hebreos, como dijera alguien una vez, que el libro de Hebreos no es para creyentes merengue, sino para creyentes consolidados o sólidos en la fe en Cristo Jesús. Y entonces les habla a ellos, no dejen de congregarse. Y muchas veces nosotros tiramos o anunciamos o decimos el texto diciéndole a la gente que no deje de congregarse, porque hay gente que se deja de congregar porque lo miraron feo, porque hay gente que lo dejaron de congregar porque no les gustó lo que vieron, porque hay gente que dejó de congregarse porque le dio la gana, porque hay gente que dejó de congregarse por X o Y motivo. Decimos no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero hay gente que se acostumbra o se malacostumbra a no congregarse, se habitúa a eso. Cuando la persona deja de congregarse, ya es un hábito que coge y le coge, como dijera alguien, le coge el gusto al no congregarse. Ahora, cuando el autor de los Hebreos dice no dejando de congregarse, afirma él con seguridad, es una exhortación que hace, no dejando de congregarse. Pero fíjate tú lo que narra el texto en sí, analizando lo que estamos viendo en el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es bueno estar en la presencia del Señor, es bueno estar en la casa del Señor. Pero aquí el autor de los Hebreos dice algo, es para la iglesia de ahora, la iglesia contemporánea. Pero la iglesia que estaba viviendo en ese entonces, esa situación, no es comparable con lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día la gente deja de congregarse, voy a usar un término bastante fuerte, porque le da la gana. Pero fíjate lo que el autor dice, autor de los Hebreos, estoy en Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, usa el término plural, como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortándonos a que nos congreguemos. Ahora dice, y tanto más, cuanto veáis o veis que aquel día se acerca. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? Ellos estaban viendo que ya la venida del Señor estaba cerca, porque lo que estaban viviendo era fuerte. Era la persecución tan terrible que había, que ellos no soportaban ya aún ni el ir a congregarse. Y entonces se les exhortaba a que lo hicieran a pesar de la circunstancia. Hoy gente deja de congregarse por cualquier cosa. Cuando esta gente estaban dejando de ir a congregarse, él anima a los creyentes de esa época que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, no dejaran de ir al lugar de reunión, ya que ellos estaban en esa persecución y había esa oposición, y eso trajo, por supuesto que trajo desánimo, por lo cual muchos dejaron de congregarse. Pues a eso era que hacía referencia el autor de los Hebreos, y es la razón por la que el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A pesar de esta circunstancia y persecución que se está viviendo y esta oposición que hay, es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos: no dejen de congregarse. Algunos han tomado ya la costumbre de hacerlo, pero es por la situación que se vive. Y el salmista expresa en el Salmo 84, verso 10: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista está implicando en el Salmo 84
O está diciendo, no dejes de buscar la presencia de Dios en donde quiera que estés. Pero tampoco dejes de ir al lugar de reunión para contemplar, para inquirir, para indagar, para adorar, para exaltar a nuestro Dios. O sea que el Salmo 84 nos anima a celebrar culto a Dios. El Salmo 84 nos anima a hacer fiesta, a hacer celebración a nuestro Dios. A Dios le agrada la fiesta, a Dios le agrada la celebración, a Dios le agrada cuando sus hijos se reúnen para adorarle y para exaltarle, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que se está viviendo. A Dios le agrada. Entonces aquí viene nuevamente, ¿por qué el anhelo por la casa de Dios? Y no solamente el anhelo por la casa de Dios, por los beneficios espirituales que tú recibes. Y no eres solamente tú el que recibe los beneficios. Dios recibe la exaltación, la adoración, porque Él se la merece. Él es el dueño, Él es el que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración y la exaltación. Pero usted recibe el beneficio de sentir la presencia de Dios y renovar sus fuerzas. Entonces usted es el más indicado a congregarse. Nadie más que usted. Y usted me dirá, yo busco a Dios en mi casa, en mi corazón. Dios conoce mi corazón, Dios sabe. Ese no es el término que estamos hablando del Salmo 84. Y el término que estamos usando es lo que dice Hebreos 10:25. Aquí lo que estamos diciendo es que Dios está esperando que usted, como hijo de Él, que es, como hija de Él, que es, busque el lugar donde congregarse. Es necesario hacerlo, se necesita. Es necesario. Porque si dejas de congregarte, comienza el enfriarte, y cuando vienes a ver, te enfrías y entonces no vas a estar adorando a Dios, sino vas a estar adorando o sirviendo a otras cosas. Y es lo que Dios no quiere. Entonces, el motivo por el cual el salmista habla de la bendición del congregarse, de estar celebrando culto, celebrando fiesta a nuestro Dios, es porque Él quiere eso. Mientras nos reunimos con el pueblo de Dios para adorar a Dios, vamos a ver allí a nuestros compañeros de milicia, a nuestros compañeros de servicio, a nuestros hermanos, a nuestra hermandad. Vamos a ver cuán grandes cosas Dios sigue haciendo a través de su pueblo, viendo gente restaurada, viendo gente sanada, viendo gente liberada. Y eso es para la gloria de Dios. Y entre los sanados y los liberados estoy yo y estás tú. El Salmo 84 apunta también a Jesucristo, quien con su sacrificio nos permite la entrada no solamente a sus atrios, sino a la misma presencia de Dios. Ahora nuestro Dios no solo se mueve en medio de nosotros, sino que Dios está dentro de nosotros. Así que no solamente debemos anhelar estar en la casa de Dios, sino también anhelar la presencia de Dios en nosotros. Podemos decir, como dijo el salmista, vuelvo a recalcar, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amado, amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.